5. Son las 7:02. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. ¿Por qué fue apresada Marisol Franco? ¿Por qué hubo cambio de planes en relación con Marisol Franco? Que el Ministerio Público había dicho que no habían orden de apresamiento contra ella y después sí hubo esa orden de apresamiento que realmente estaba. ¿Por qué hubo variación de planes con relación al caso de Marisol Franco? Eso lo vamos a explicar. También tenemos otra revelación sobre el caso de el señor César Emilio Peralta, apodado César el Abusador, y el operativo que trata de localizarlo, que trata de ubicarlo. Entonces, con relación a otros temas que vemos, bueno, espero que sea un éxito la Copa de Gol del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Anoche estuvimos en la rueda de prensa en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa, donde pues se anunció esta Copa que será, se llevará a cabo pues el 27 de agosto. Bueno, no, lo que se llevó a cabo el 27 de agosto fue la rueda de prensa. La copa será del 27 y 28 de septiembre. Ahí será esta copa del MIDE, del Ministerio de Defensa, que se va a celebrar en Santiago de los Caballeros. Así es que Jaime Tomás, por allá, si Dios quiere, nos veremos tirando unos palitos. Entonces, señores, son las 7:05. Son las 7:05. Desde que nos comuniquemos con alguna autoridad, hablamos de la trayectoria de Dorian, pero la información que se emitió últimamente decía que los efectos de la tormenta Dorian se sentirán en la región este de la República Dominicana hoy en la noche. Esto es de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que ubicó el fenómeno anoche cerca de la latitud 16.0 norte, longitud 63.0 oeste, moviéndose hacia el noroeste aproximadamente 20 kilómetros por hora. Entonces, anoche hubo un boletín a las 11 que pronostica que Dorian se movería a través de el noreste Mar Caribe y que pase cerca de Puerto Rico hoy para luego seguir cerca justo al este de la Española el miércoles por la noche. Los vientos máximos sostenidos, 85 kilómetros por hora, con viento con fuerza de tormenta tropical que se extiende hacia afuera unos 75 kilómetros al centro. Es decir, hasta ahora, pues lo que nosotros tenemos son lluvias. Hasta ahora. Entonces, ya buscaremos el informe de hoy con relación a la tormenta, pues, Dorian. Entonces, así como vamos a hablar del caso de Marisol Franco, así como vamos a hablar de el operativo contra César Emilio Peralta, vamos a hablar de la declaratoria de quiebra de Odebrecht en los Estados Unidos. ¿Qué llevó a Odebrecht o qué pudo haber llevado a Odebrecht a esa decisión que por casualidad
por casualidad se anuncia después que se abrió el candado de informaciones secretas donde están incluso la de los denominados codinombres. Pudo haber sido eso una casualidad. Entonces, miren, vamos a empezar con el caso de el apresamiento anoche, el operativo para apresar a Marisol Franco. Todo este operativo que se hizo para apresarla, mostrarla ante las cámaras y una cosa pues muy rigurosa, una cosa sumamente rigurosa. El Ministerio Público había dicho que Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, no estaba siendo objeto de persecución. Todos los medios habían publicado una orden de apresamiento en su contra. Cuando el Ministerio Público dijo que no existía esa orden o que no estaba detrás de ella, ayer el periódico Listín Diario publicó pues una información donde se da cuenta que sí había una orden de un juez para apresar a Marisol Franco. Sin embargo, eso no estaba en los planes. Y realmente no creo que hubiera necesidad, de hacer eso. Pero los planes cambiaron. ¿Por qué cambiaron los planes? Porque en esa torre que creo que se llama Blue Tower, la torre donde estaba Marisol Franco junto a sus 4 hijos, esa torre es ahí en la residencia, la que era la residencia oficial, la residencia principal de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Entonces, eso no es solo probablemente el apartamento de mayor lujo que pudiera haber en la capital dominicana, independientemente de que la torre, como hay otras más modernas, no lo aparente. No es solo uno de los inmuebles más lujosos en cuanto a la cantidad de objetos de muy alto valor que tiene ese apartamento, en todo su mobiliario, en toda su decoración. Entonces, con la señora Marisol Franco, que todos estos días había estado en su casa, es decir, no era una gente que cuando vino la persecución, pues trató de ocultarse, trató de esconderse. No, cuando el operativo que se hizo, ella estaba en su casa. Después del operativo, ella estaba en esa casa. Después ella seguía en esa casa. Y las pocas gestiones que hizo fuera de la casa eran gestiones pues sin mayor riesgos, que ir a llevar las niñas al pediatra, que esto, cosas como esa. Pero no había intención de
evadirse, ninguna intención de evadirse. El Ministerio Público le había pedido, y para mí que esta fue la razón del enojo del Ministerio Público y del juego con Duro. El Ministerio Público le había pedido que empacara y abandonara ese inmueble, que ese inmueble es de alto interés para la investigación. Pero el abogado de la señora Franco, pues le pidió que no se fuera de allí porque a ella no se le podía sacar de allí donde ella estaba residiendo con su hija, y que ella no era parte de este expediente. Ella no está siendo solicitada en extradición por parte de los Estados Unidos. Ella no es parte de la red de este señor, etcétera, etcétera. Entonces, que se mantuviera en el apartamento. Creo, y ya esto es una especulación de mi parte, que el señor César Emilio Peralta tenía un interés especial por conservar ese inmueble. Creo que la señora Marisol Franco no solo no se había movido de ese inmueble por la petición de sus abogados, sino porque el propio César Emilio Peralta, que tuvo tiempo de impartir instrucciones una vez en conocimiento de la persecución en su contra, le pidió que bajo cualquier circunstancia se mantuviese en ese inmueble. Entonces, cuando el Ministerio Público, que le ha pedido que empaque y abandone el inmueble, se percata de que la señora Franco no está en esos menesteres, entonces decide apresarla. Pero uno de los objetos del apresamiento, porque hay dos, uno de los objetos del apresamiento es precisamente el de la incautación de ese inmueble. Ese inmueble es importante, no solo por los lujos, que, repito, a mí me han hablado personas que incluso viven en apartamentos sumamente lujosos, que me dicen que lujos como en ese no lo hay, o hay pocos apartamentos más lujosos que ese y más costosos en términos de todas las cosas que ese apartamento contiene. Pero no creo que sean solo los lujos del apartamento, del inmueble, lo que interesen a los investigadores. Y ahí yo le pido a esos investigadores para que la imagen país y del propio gobierno en la actuación en este caso se mantenga con toda transparencia, que traten de que cualquier cosa que se haga en ese inmueble o que se localice en ese inmueble esté debidamente certificada. ¿Qué ocurre? Que probablemente, pues tocando algunas paredes del inmueble, probablemente pues se sienta que no es un concreto sólido. Probablemente en ese inmueble
pueden haber cajas chicas importantes. Es decir, que ahí pueden haber millones de dólares. De manera que por eso digo, cualquier cosa que vayan a hacer ahí, háganla con transparencia para que esto después no se use como un elemento de descrédito de la investigación. Es decir, no, yo no estoy diciendo que lo del inmueble sea ningún abuso, no. Ese era el principal inmueble de ese señor, la principal ubicación, la residencia principal de ese señor, y eso tiene que ser objeto de investigación. Él está bajo investigación. Él está bajo investigación. Y realmente es penosa la situación por la que atravesaron esos menores, pero yo no voy a responsabilizar al Ministerio Público de la situación por la que atravesaron esos menores. No, la situación por la que atravesaron esos menores es originada por la conducta inapropiada de los padres, o por lo menos de uno de los padres. Entonces, eso es una cosa, trae la otra. Entonces, perfecto, ese inmueble era de principal interés, su incautación y su requisamiento. Pero ahora es un requisamiento en la soledad, sin testigos, sin la sobeida que testifique que se perdió alguno de los bultos. Entonces, hagan eso, hagan todo lo que ustedes tengan que investigar, pero rodeen eso de la mayor transparencia para que eviten especulaciones futuras. Pero esa es una de las razones del apresamiento. La otra razón, desde luego, es incrementar la presión contra César Emilio Peralta, que, como dijimos ayer, está en el interés de ponerse a disposición de las autoridades americanas, pero trata previamente de organizar algunas cosas. Trata previamente de organizar algunas cosas, entre comillas. Él, sin embargo, tiene una lucha contra el reloj. Una lucha contra el reloj porque mi especulación, y esto es mi especulación, es que detrás del señor César Emilio Peralta pueden estar más de un equipo, y esos equipos tienen intereses distintos. Tal vez sus jefes y sus amigos colombianos les interese brindarle protección, entre comillas. Tal vez les interese brindarle protección. No creo que él en estos momentos confíe mucho en esa protección. Está la persecución que encabeza el Ministerio Público, que para él, en medio de toda esta tormenta, es la menos riesgosa. Y pueden estar otros intereses. Pueden estar otros intereses detrás de su ubicación. Su camino más seguro es la colocación en manos del Ministerio Público para el proceso expedito de su extradición hacia los Estados Unidos de América. Dije que tenía una revelación. ¿Cuál es esa revelación? Señores, ustedes no van a creer que este operativo se desarrolló martes, temprano en la mañana, y ustedes no van a creer que en la noche, ya podemos decir que aproximándose hacia la madrugada, los organismos de seguridad tenían a César Emilio Peralta. Es decir, César Emilio Peralta, antes del operativo,
estaba apresado, prácticamente apresado. Pero se impartió instrucción de que eso no ocurriera hasta el desarrollo del operativo. Es decir, que las cosas tenían que hacerse como si fuera lo que plantea la Biblia de la crucifixión de Jesús. Es decir, que tenía que cumplirse la palabra, tenía que cumplirse una serie de cosas para poderla llevar a cabo. No, señor, ese señor se va a apresar mañana en el operativo. Y bueno, ya ustedes vieron que mañana en el operativo al señor que estaba preso no se le pudo apresar. No se le pudo apresar. No sé por qué. No sé si el apresarlo antes dañaba el proceso posterior. No sé por qué. No sé por qué, pero el señor Peralta estaba preso. Estaba disponible para las autoridades. Y se dijo que no. Eso se hace con el desarrollo del operativo. Ah, pero está bien. Entonces, después, el señor Peralta, pues, se evadió. Desde luego, el señor Peralta, desde hace tal vez un mes, estaba en espera de este operativo. Sabía que esto se podía producir en cualquier momento y había empezado un proceso de retiro de cosas, de reubicación de cosas por este proceso. Y el señor Peralta, pues, que tiene esa flema, pues decidió ir al concierto que hizo, ir a la fiesta que fue en el en mor de despedida. Cuando él fue a la fiesta del él sabía que esa era su última fiesta, por lo menos en esta etapa. Lo sabía. Entonces, eso ocurrió con el caso del señor César Emilio Peralta. Cuando mencioné el caso de la señora Franco, decir que la señora Franco tiene 4 hijos menores. Entonces, de los 4 hijos menores de la señora Franco, en una actuación correcta, ¿no?, el padre de los 2 menores mayores inmediatamente se presentó al reclamo de sus hijos y a la protección de sus hijos. Y tenía con el señor Peralta 2 niñas prácticamente recién nacidas, tienen que tener 7 u 8 meses. Entonces, ahí es que se ha vivido la situación un poquito más crítica, más penosa, porque estas niñas tienen que ser puestas en manos de un familiar. Y la madre de la señora Franco no reside en el país, ni creo que esté en condiciones de hacerse cargo provisionalmente de la custodia de esas menores. Y sé que ayer, pues, su abuelo hacía las gestiones en el CONANI para poner estas menores en manos de la familia, como corresponde. Y ojalá que esto se resuelva rápido y expedito. Esas menores no tienen, pero nada que ver con cualquier situación que se esté investigando, y hay un deber
que lo plantea ahí el código, que privilegia la protección del menor sobre todas las cosas. Bueno, entonces, Odebrecht se acogió a la ley de quiebra en los Estados Unidos. Odebrecht había hecho lo propio en Brasil. Y en Estados Unidos ahora ha alegado que tiene deudas por unos 25.000 millones y que su flujo de caja no le permite pues dar respuesta a tiempo a cada uno de esos compromisos, y entonces se acoge a la declaratoria de quiebra. La declaratoria de quiebra, contrario a lo que puede pensarse, es una protección que tienen los empresarios en Estados Unidos, a la que se acogió varias veces el presidente Trump, y cuando en los debates presidenciales se le enrostró eso, él dijo que no hizo otra cosa que aplicar lo que las leyes de Estados Unidos le permiten, que el que no quiera que esas cosas ocurran de esa manera, entonces que modifique esas leyes, pero que él no hizo otra cosa que acogerse a las leyes. Entonces, esto realmente, cuando ellos lo han hecho a través del capítulo 11 de la ley de quiebra de los Estados Unidos, que es una de las opciones, esto significa que ellos lo han hecho, esta declaratoria de quiebra, con la intermediación de un juez. ¿Qué significa esto? Que todos los activos, ellos lo pueden colocar en venta en Estados Unidos, y con esos activos, con la venta de esos activos, pueden ir honrando las deudas que tienen con sus suplidores. Esa es una de las cuestiones, pero al mismo tiempo se protegen de cualquier demanda, y las personas con las que Odebrecht tiene acreencia tienen dos opciones: o se liquidan con la venta de los activos, o prefieren esperar por el plan de reestructuración económica, que tiene que estar acompañado de la declaratoria de quiebra judicial, porque la declaratoria de quiebra judicial se hace con la presentación de un plan de reestructuración económica, y en ese caso se conservan las acreencias y futuramente pues pueden irse honrando esas acreencias. El caso es que en términos judiciales, la empresa sigue en control de su situación, sigue en control de sus activos y se protege de cualquier demanda. Odebrecht en los Estados Unidos no tiene como asesor, no tiene los asesores tan costosos que había aquí. No tiene a Gregory Salcedo como asesor, no tiene a José Guzmán Ibarra como asesor, ni tiene a Andy Dajuar. Los asesores de Odebrecht son de los mejores que hay en Estados Unidos. Y al recomendarle acogerse a la ley de quiebra, estoy seguro que buscaron el mejor camino para que la empresa pudiera atravesar por las situaciones que pudieran venir en el futuro, porque hay que recordar que Odebrecht tiene un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En base a ese acuerdo, suministró muchas informaciones. No sabemos si ahora, cuando se ha podido
pues encontrar la clave de la información que estaba cerrada, de la información que no había podido manejarse. Esas informaciones no sabemos si conlleven nuevos compromisos para Odebrecht, a pesar del acuerdo que tiene con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De todas maneras, con este proceso, Odebrecht queda bajo protección. Queda bajo protección y el patrimonio de los ejecutivos de la empresa no se compromete. Solo se comprometen los activos que tiene la empresa, en este caso en Estados Unidos. Entonces, está esta declaratoria de quiebra, además de la razón económica relacionada con el descubrimiento, con la apertura de la información bajo candado. En verdad que no lo sé, pero me suena muy casual que un anuncio se haya producido después de la otra cosa. Cambio y fuera.